Bueno, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, sí, Isabel, sí, sí se te escucha, sí. Bueno, pues buenos días. Ya son las 9:01 minuto y estáis, creo que conectados unas 30 personas. Falta gente por conectarse, pero por aquello de la puntualidad y el respeto a los que ya estáis con nosotros, vamos a empezar la sesión de hoy. Como decíamos en la comunicación previa, estamos viviendo una etapa de constante publicación de normas que afectan a la vida de las empresas y de los trabajadores muy directamente. Conocemos, por ser CEO y miembro de la mesa de negociación que dio lugar al contenido del último decreto, que las negociaciones están siendo especialmente complejas, lo que en ocasiones da lugar a que las reacciones finales sean un tanto imprecisas o difíciles de interpretar, y por ello hemos considerado de especial valor hacer un repaso a la normativa vigente en materia de ERTEs, a las obligaciones que de estos se derivan para las empresas, a fin de poderos dar una orientación sobre la mejor forma de actuar para conseguir cumplir con una normativa tan cambiante. Como os decía, las reuniones que mantenemos con COE a nivel nacional, conscientes de que el cómo se vaya saliendo de los ERTEs va a ser una pieza clave para la supervivencia de muchas empresas, se sigue trabajando día a día en la mesa de negociación para acompañar a los sectores y a sus prioridades en la salida, y para que desde el Ministerio de Trabajo se establezcan por escrito criterios técnicos que aclaren algunas dudas que ha dejado este decreto, y que estos criterios sean en el sentido más favorable a las empresas con los criterios que se establecieron en las negociaciones. En ese sentido, el ponente de hoy, Juan José Rodríguez, responsable jurídico de nuestra organización, además de la sobrada solvencia técnica que tiene para hacer esta sesión, podrá trasladar hasta donde le sea posible las líneas maestras del trabajo que se está realizando desde la COE. Creo que en ese sentido la sesión tiene un valor añadido muy relevante, y que creo que así lo podáis apreciar. Y yo sin más le cedo la palabra a Juanjo. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Muy buenos días a todos los asistentes. Y bueno, pues como ha comentado Isabel, vamos a intentar dar un repaso sobre todo a las principales novedades que se han publicado en el Real Decreto Ley 18 y vamos a, bueno, sobre todo intentar matizar algunas de las dudas que han surgido tras la publicación de este Real Decreto y tras la normativa que hemos visto, ya que hemos recibido. Voy a compartir pantalla con una presentación para que podamos ir siguiéndola. Vamos a ver si la podemos ver a la pantalla completa. Entiendo que se ve a pantalla completa, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues como os decía, vamos a hacer un repaso a estas principales medidas que se han adoptado en el Real Decreto 18. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis aclarar, si queréis al final de mi intervención, o bien a través del chat, o bien abriendo vuestros micrófonos y haciendo la pregunta directamente, sin ningún problema intentaremos contestarla, y si no, tomar nota pues para elevar consultas a Madrid en su caso. Tenemos que decir, lo primero que tengo que decir, como ya ha comentado Isabel, es que efectivamente nosotros esta semana hemos tenido una reunión con los responsables de relaciones laborales de CEO España, que son las personas que han estado sentadas en la mesa de negociación con el Gobierno, y bueno, pues nos han podido aclarar a lo mejor algunas de las dudas o algunas de las interpretaciones que quizá no queden claras en el texto del Real Decreto. Como ha comentado Isabel también, en principio, bueno, pues hasta donde se pueda, pues vamos a intentar dar esas explicaciones e intentar aclarar esas dudas que puedan surgir. Sin más, y entrando ya en lo que es el contenido de la charla, la primera que podemos decir tras la lectura del Real Decreto Ley 18 es que llegamos o podemos obtener dos conclusiones fundamentales. La primera conclusión es que los ERTEs actualmente vigentes se prorrogan en su vigencia hasta el 30 de junio. Por lo tanto, una de las dudas que se solventa es la de si los ERTEs quedaban o no quedaban vinculados a la vigencia del periodo de alarma. Pues bueno, en principio, con este Real Decreto Ley
la vigencia de los ERTEs, se desvincula por completo de la vigencia del estado de alarma y, en principio, todos los ERTEs vivos a día de hoy se prorrogan hasta el día 30 de junio de 2020, sin perjuicio de posibles nuevas prórrogas de vigencia de estos ERTEs en función de nuevas negociaciones y nuevos acuerdos a los que se pueda llegar en el diálogo social a nivel nacional. Y la segunda conclusión a la que podemos llegar es que nos vamos a encontrar a partir de ahora, a partir del día 13 de mayo, con dos tipos de ERTEs distintos. Los ERTEs por fuerza mayor total y los ERTEs por fuerza mayor parcial. Ahora cambia la terminología y todos los que hasta el día 12 de mayo eran ERTEs por fuerza mayor, ahora los vamos a distinguir en dos grandes grupos. Los ERTEs por fuerza mayor total, que son aquellos que afectan a las empresas que tienen ya un ERTE en vigor, que están afectadas por causas del artículo 22 del Real Decreto Ley 8, que impiden la reanudación de su actividad y mientras duren las mismas y, como ya he comentado antes, hasta un máximo del 30 de junio de 2020. Por lo tanto, en principio, para estos ERTEs no cambian las circunstancias, no cambia absolutamente nada y siguen estando completamente en vigor, como digo, hasta el 30 de junio. Y la principal novedad son los nuevos ERTEs o la nueva denominación para los ERTEs por fuerza mayor a tiempo parcial, que serán aquellos de empresas con ERTEs actualmente en vigor, pero por causas que permitan la recuperación parcial de la actividad. Por lo tanto, aquellas empresas que ya pueden, por la normativa vigente, pueden reiniciar su actividad y empiezan a rescatar trabajadores del ERTE, se encontrarán en esta nueva figura de los ERTEs por fuerza mayor parcial. Como digo, es la principal novedad y esta principal novedad afecta a empresas que reinician su actividad parcialmente. Y la principal obligación de estas empresas es que deberán reincorporar a los trabajadores en la medida necesaria para el desarrollo de la actividad. Esta es quizá una de las principales novedades o una de las principales ventajas que se obtuvo en el proceso de negociación con la parte sindical y con el Gobierno. En principio, la idea del Gobierno era que las empresas tendrían la obligación de ir recuperando a trabajadores del ERTE en función de los mismos porcentajes de desarrollo de actividad que estuvieran permitidos. Por ejemplo, si me permiten abrir hasta un 30%, pues debería recuperar hasta un 30% de mis trabajadores, pero el resultado final de la negociación fue este que os comento. Las empresas tienen la capacidad de desvincular a trabajadores del ERTE, no ya en función de los porcentajes de actividad que se permitan, sino en función de las propias decisiones empresariales y en función de la propia capacidad y de las propias posibilidades de la empresa de ir reiniciando esa actividad con independencia de los porcentajes a los que tengan derecho. Por lo tanto, es la empresa la que decide la desvinculación de los trabajadores del ERTE de forma proporcional al reinicio de su actividad, pero de forma proporcional no en función, como digo, de los porcentajes autorizados de apertura, sino de sus propias necesidades en función de la facturación y en función del volumen de actividad que se vaya consiguiendo. Otra de las dudas que surgía en esta materia es que si se podían, una vez rescatados los trabajadores del ERTE, si se pueden volver a incluir en el ERTE o no. En principio, por toda la información que tenemos a día de hoy, aunque es cierto que es un tema dudoso, esta modalidad de ERTEs por fuerza mayor parcial sí que permite tanto la recuperación como la vuelta o la devolución de los trabajadores al ERTE. Como digo, es un tema dudoso porque la redacción del Real Decreto habla de la comunicación de la finalización de las medidas. El párrafo tercero, el artículo 1.3, párrafo tercero, habla de la comunicación de la finalización de las medidas. ¿De acuerdo? Pero, en principio, por la información que tenemos, es algo obvio, es algo que sí permite la entrada y salida de trabajadores de ERTE, como luego, por otra parte, veremos. Un tema que hay que tener muy en cuenta es que el cambio de ERTE por fuerza mayor total a ERTE por fuerza mayor total, parcial, perdón, por supuesto que es posible, y se produce con la recuperación del primer trabajador de los que estuvieran en ERTE. Por lo tanto, en el momento en que a partir del día 13 de mayo la empresa decida rescatar a uno solo de los trabajadores que tuvieran en ERTE, automáticamente la legislación, la normativa, va a considerar que ese ERTE ya no es por fuerza mayor total, sino que es por fuerza mayor parcial. Por lo tanto, y en consecuencia,
La principal consecuencia es que esto afectará, este cambio afectará a todos los porcentajes de bonificación, como luego veremos. Por lo tanto, antes de tomar la decisión de cambiar a un trabajador, de rescatar a un trabajador, yo creo que es recomendable el hacer 4 números y el ver exactamente, hacer muy bien las previsiones y ver muy bien si efectivamente merece la pena o no precipitarse a la hora de tomar la decisión de rescatar a uno solo de los trabajadores, porque, como digo, dejaríamos de tener la consideración de ERTE por fuerza mayor total con las bonificaciones del 100% de las cuotas y pasaríamos ya a tener la consideración de ERTE por fuerza mayor parcial con las consecuencias, como digo, en los porcentajes de bonificación. También he comentado que se podrán seguir realizando ajustes por medio de reducciones de jornada. O sea, una vez que estemos en el ERTE por fuerza mayor parcial, ahí sí que podremos, entenderme, jugar con tanto con los contratos de trabajo, con las suspensiones, como con las reducciones de jornada, teniendo en cuenta que la normativa actual lo que prima es la reducción de jornada. Se tiende a potenciar rescate de trabajadores en la mayor medida posible, y si no podemos hacerlo con una jornada al 100%, sí por lo menos hacerlo a jornada reducida. Pero debe primar en los cálculos, en las decisiones de la empresa, la posibilidad de estudiar reducciones de jornada frente a las suspensiones de jornada. En el supuesto de que la empresa decida renunciar totalmente al ERTE, es decir, entendemos que se dan las circunstancias para reabrir nuestro negocio y reiniciar nuestra actividad en su totalidad. Recuperamos a todos los trabajadores, estaríamos en una recuperación total del ERTE, en una renuncia total al ERTE, y en este caso tendremos que hacer 3 tipos de comunicación. Una primera comunicación a la autoridad laboral, notificando que efectivamente hemos tomado la decisión de reiniciar la actividad al completo y rescatamos a todos los trabajadores del ERTE. Una segunda comunicación a la Seguridad Social a través siempre del sistema red, cambiando los porcentajes y cambiando las claves de identificación de los trabajadores. Y una tercera comunicación, en este caso al SEPE, a través de la plantilla que está publicada en la página web del SEPE de finalización total de ERTE. Por lo tanto, esto solamente en el caso de que la empresa decida la renuncia total al expediente de regulación de empleo. En el supuesto de que optemos por empezar a rescatar trabajadores y reconvertir nuestro ERTE por fuerza mayor total en ERTE por fuerza mayor parcial, sí que tendremos que hacer, no tendremos que hacer esa comunicación a la autoridad laboral, pero sí que tendremos que hacer las 2 comunicaciones tanto al SEPE como a la Seguridad Social. A la Seguridad Social, como digo, siempre a través del sistema red, cambiando los códigos de los trabajadores, y al SEPE a través de la plantilla. A través de la plantilla, bueno, perdón, vamos a matizar aquí porque aquí hay 2 comunicaciones al SEPE. Si rescatamos a uno solo de los trabajadores, hacemos un rescate parcial de trabajadores del ERTE, con la idea de recuperarlo de forma definitiva y no volverlo a reincorporar al ERTE, tendremos que utilizar una segunda plantilla que tiene publicada el SEPE en su página web, que es la de recuperación parcial de trabajadores. Pero si por el contrario queremos estar en ese ERTE por fuerza mayor parcial, con esa posibilidad, mantener esa posibilidad de rescatar e volver a introducir trabajadores en el ERTE, las comunicaciones que hagamos al SEPE debemos hacerlas a través del sistema de comunicación de variaciones o periodos de actividad, a través del envío de ficheros en formato XML y a través siempre de la plataforma Certifica. Tanto en la página web del SEPE, dentro de la plataforma Certifica, hay un canal de comunicación, periodos de actividad, donde aparecen toda una serie de guías informativas sobre cómo deben realizarse estas comunicaciones. Lo que nos da también a entender que efectivamente la entrada y salida de trabajadores del ERTE, mientras el ERTE esté vigente, sigue siendo posible a fecha de hoy. Con respecto a los ERTEs por causas objetivas, también se establecen algunas pequeñas modificaciones en la normativa y que afectarán a todos aquellos ERTEs por causas objetivas, económicas, tecnológicas, objetivas o de producción, que se presenten desde el 13 de mayo, fecha de entrada en vigor del Real Decreto, hasta, por ahora, el 30 de junio de 2020. Y estas particularidades son las siguientes. En primer lugar, que estos ERTEs, por causas objetivas,
deberán tramitarse siempre conforme a lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020. Es decir, deberá utilizarse el procedimiento abreviado previsto en este artículo 23 y también deberá utilizarse la comisión de negociación con los sindicatos establecida en este artículo 23 y no la comisión o con la representación sindical de la propia empresa. Es un matiz que hay que tener en cuenta. Pero si tenemos intención de presentar un ERTE por causas objetivas, sepamos que debemos seguir utilizando el cauce del artículo 23 del Real Decreto Ley 8. Este nuevo ERTE, en caso de que sea necesario, podrá iniciarse su tramitación aún vigente un ERTE por causa de fuerza mayor. Esto es, no tenemos por qué esperar a la finalización del ERTE por causa de fuerza mayor para iniciar la tramitación del nuevo ERTE por causas objetivas. Si la tramitación del nuevo ERTE por causas objetivas se iniciase tras la finalización de un ERTE por causa de fuerza mayor, la fecha de efectos del nuevo, el ERTE por causas objetivas, coincidirá con la fecha de finalización del anterior. Es decir, no se van a solapar las fechas, pero sí se van a unir, se van a conectar las fechas de tal manera que no se produzca lapso de tiempo entre la finalización de un ERTE y el inicio del siguiente. Y por último, hay que tener en cuenta también que todos aquellos ERTEs por causas objetivas que estuvieran vigentes al 13 de mayo de 2020 se mantendrán su vigencia y mantendrán las medidas en los mismos términos comunicados por la empresa en su momento a la autoridad laboral. Por lo tanto, si teníamos ya un ERTE en vigor de estas características, seguirá su vigencia de acuerdo con lo que hubiéramos previsto en su momento. El Real Decreto Ley 18 también establece algunas medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo del artículo 25. Esto afecta más a los trabajadores y, en resumidas cuentas, es para los trabajadores ordinarios todas las medidas de protección por desempleo, esa nueva prestación por desempleo que no consume desempleo anterior, lo regulado en los apartados 1 a 5 del artículo 25 del Real Decreto Ley 8, prorrogan también su vigencia hasta el día 30 de junio de 2020. Y, en cambio, para los trabajadores fijos discontinuos, previsto en el apartado 6 de ese mismo artículo 25, se prorrogará la vigencia de estas medidas hasta el 31 de diciembre de 2020. Con respecto a las medidas extraordinarias en materia de cotización, es decir, las exoneraciones de cuotas, que yo creo que es lo que más nos afecta o os afecta a vosotros como empresas, hay que tener en cuenta las siguientes particularidades. En primer lugar, solamente se verán afectadas las cuotas de los meses de mayo y junio de 2020, que son las que tenemos que pagar a partir de los meses de junio y de julio. Es decir, la primera liquidación de cuotas, que la haremos en el mes de junio, correspondiente al mes de mayo, teniendo en cuenta todas las modificaciones que se puedan producir en el mes de mayo como consecuencia de este cambio de ERTES y esta recuperación de trabajadores. Con respecto a los ERTES por fuerza mayor total, en principio no varía la situación. La exoneración sigue siendo del 100% de las cuotas si la empresa tiene menos de 50 trabajadores y del 75% de las cuotas si tiene 50 o más trabajadores. Por lo tanto, en este caso no afecta para nada. Recordemos que si teníamos 10 trabajadores en ERTE y rescatamos uno solo, ya estaremos en situación de fuerza mayor parcial y no fuerza mayor total y se modificarían las bonificaciones. Con respecto a las empresas que reinicien su actividad y que se encuentren ya en esta situación de fuerza mayor parcial, distinguimos entre trabajadores que reinician su actividad y trabajadores que se mantienen en suspensión. Para los trabajadores que reinicien su actividad y para empresas de menos de 50 trabajadores, la exoneración pasa a ser de un 85% de las cuotas y de un 70% a partir del mes de junio. Para las empresas de 50 o más trabajadores, la exoneración se quedará en el 60% de las cuotas de mayo y en el 45% de las cuotas. Y con respecto a los trabajadores que no rescatamos, que siguen en ERTE, pues para empresas de menos de 50 trabajadores, la exoneración de cuotas será del 60% en el mes de mayo y del 45% en el mes de junio. Y para empresas de más de 50 trabajadores, de 50 o más, del 45% de exoneración de cuotas en el mes de mayo y del 30% de exoneración de las cuotas en el mes de junio. Es decir, con este escalado de porcentajes, lo que pretende la Administración es que las empresas lo que se potencie es que se vayan recuperando a trabajadores del ERTE en la mayor medida posible. Por lo tanto, ¿cómo potencia desde la Administración? ¿Cómo se potencia? Pues reduciendo la exoneración.
Cuantos más trabajadores recuperes, pues bueno, más actividad vas a ir teniendo, pero en paralelo, pues también más cuotas vas a tener que ir pagando y menos bonificaciones vas a ir teniendo. Por eso comentaba al principio que quizá antes de rescatar al primer trabajador, antes de tomar la decisión de reiniciar la actividad con 1, 2, 3 o 5 trabajadores, quizá sea conveniente hacer 4 números, ponerse a pensar y ver cómo me afectará esto en las bonificaciones de cuotas y cómo tendremos que hacer las previsiones de ingresos que podamos tener con nuestro reinicio de actividad. Con respecto a esta exoneración y para que sea efectiva, debe hacerse una previa comunicación de todos los cambios de situación a la Seguridad Social, como hemos comentado antes, a través del sistema RED. Y además, y esta es una novedad, debe la empresa también hacer una declaración responsable que deberá presentarse siempre antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas. Esto es, terminado el mes de mayo, yo en los primeros días del mes de junio empiezo a hacer el cálculo de las cuotas de Seguridad Social. Antes de realizar dicho cálculo, lo que debo hacer es esa declaración responsable y todas las comunicaciones de cambios que tengo que hacer en función de las circunstancias y de las modificaciones que se hayan producido a lo largo del mes de mayo. Importante tener en cuenta todas las instrucciones que se han publicado ayer por la tarde en el Boletín de Noticias Red 11-2020. Está publicado desde ayer, es un boletín de Noticias Red muy importante, es un boletín muy complejo y es un boletín en el que viene de una forma bastante detallada cómo debe hacerse tanto esa declaración responsable como todas las modificaciones y comunicaciones. Hay que tener en cuenta que esta obligación de comunicación es para todas las empresas que a día 13 de mayo tuviesen en alta algún trabajador incluido en algún ERTE. Por lo tanto, sí que es conveniente que repaséis con todo el detalle posible las instrucciones publicadas, como digo, con bastante detalle en el Boletín de Noticias Red 11-2020, publicado ayer y que lo tenéis en la página web de la Seguridad Social. Otras medidas del Real Decreto Ley 18-2020 que se han publicado y se han introducido es, bueno, ya medidas también de carácter laboral y fiscal. En principio, las empresas con domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTES de ninguna manera. Por lo tanto, no se autorizan ERTES para empresas con domicilio fiscal en paraísos fiscales. Las empresas de 50 o más trabajadores que se acojan a los ERTES no podrán repartir dividendos en el ejercicio, dividendos en el 21 correspondientes al ejercicio 2020. Aquí tenemos otra duda que está pendiente de aclarar, es si en el ejercicio 2020 sí que se podrían repartir dividendos del ejercicio 2019. En principio parece que sí, pero es otra duda que está también pendiente de clarificar. Desde luego, lo que está claro es que no se podrían repartir dividendos en el año 21 correspondientes al ejercicio 2020, salvo que la empresa, también haciendo sus números, decida que abona las cuotas exoneradas dejadas de pagar, en consecuencia sí que podría repartir dividendos en su caso. Otras medidas es que la prohibición por despidos por causas objetivas vinculadas al COVID-19, prevista en el artículo 2 del Real Decreto Ley 9-2020, que también estaba vinculada a la vigencia del estado de alarma, también se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 con independencia de lo que pase con el estado de alarma. Y lo mismo ocurre con la medida de prórroga de contratos temporales suspendidos por ERTES del artículo 5 del Real Decreto Ley 9, que también se prorroga hasta el día 30 de junio de 2020, con independencia, como digo, de la vigencia del estado de alarma. También establece el Real Decreto Ley una cláusula general diciendo que cabe la opción, siempre a través de la negociación con la parte sindical y la parte empresarial, de una posible prórroga de las medidas previstas en este Real Decreto Ley más allá del 30 de junio de 2020. Es decir, que con negociaciones posteriores nos podríamos ver que para todo tipo de empresas o para empresas de un determinado sector se ampliasen más allá del 30 de junio de 2020 estas medidas de mantenimiento de los sectores. Y entramos en el último de los apartados, quizá otro de los apartados que había suscitado muchísimas dudas desde la publicación del Real Decreto Ley 8, que es la cláusula de salvaguarda del empleo. Recordemos que el Real Decreto Ley 8 establecía que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22, los ERTES y las consecuencias de la exoneración de cuotas, estaban sujetas o están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo
durante el plazo de 6 meses desde la fecha de la reanudación de la actividad. Así venía redactado y así se había quedado y no había más explicaciones con respecto a esto, aparte de algunas explicaciones que habían salido publicadas en criterios de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Pues bien, ahora este Real Decreto Ley 18 viene a ampliar, viene a matizar y viene a clarificar en algunos aspectos cuándo se considera cumplido y no el compromiso del mantenimiento del empleo. Y así nos dice la norma que se entiende por compromiso del mantenimiento del empleo, primero, ¿qué es el compromiso? ¿A qué se compromete la empresa? Y si la empresa se compromete a la reincorporación al trabajo efectivo de las personas afectadas por un ERTE, aun cuando ésta solo sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Por lo tanto, el compromiso del mantenimiento del empleo es la recuperación de todos aquellos trabajadores que hubiéramos incluido en un ERTE. Yo tengo una empresa con 6 trabajadores, he mandado a los 6 trabajadores al desempleo a través de un ERTE, pues mi compromiso es recuperar a esos 6 trabajadores y volverlos a reincorporar a mi plantilla. Hay que tener en cuenta que esta medida está limitada a los ERTEs por fuerza mayor, no afecta a los ERTEs por causas objetivas. Por lo tanto, solamente aquellos trabajadores de ERTEs por causa de fuerza mayor. Tiene su lógica en la medida en que solamente los ERTEs por fuerza mayor son los que tienen la bonificación en la exoneración de costes. Y otro tema importante, que es cuándo se comienza el cómputo del plazo de los 6 meses. Pues, en principio, el cómputo del plazo de 6 meses empieza a computar desde la reincorporación del primer trabajador de los que estuviera afectado por un ERTE. Como comentábamos antes, desde el momento de la recuperación, a partir del 13 de mayo, del primer trabajador afectado por un ERTE, cambiamos la consideración de ERTE por fuerza mayor total a ERTE por fuerza mayor parcial y, en consecuencia, también empieza a computar el plazo de 6 meses. Por una parte, perdemos bonificación de cuotas, pero por otra parte empieza ese plazo de 6 meses, que bueno, pues también la empresa a la hora de hacer sus cálculos debe tener en cuenta este apartado o esta novedad, este momento de inicio del cómputo. Hay que tener en cuenta también cuándo se considera incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Pues como regla general se considerará incumplido si se produce la extinción o el despido o la extinción de contratos de cualesquiera de las personas afectadas por el ERTE. Y aquí también hacemos la matización, limitado solo a los trabajadores afectados por el ERTE. Por lo tanto, podría darse la circunstancia de algún despido, alguna extinción de contrato de un trabajador que nunca estuvo afectado por el ERTE, en perjuicio, en este caso, de aquel trabajador que sí estuvo afectado por el ERTE. Por lo tanto, si se produce el despido o la extinción de un trabajador no afectado por ERTE, no se entenderá incumplido el compromiso de mantenimiento de empleo. Tampoco se considera incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado procedente, por dimisión, muerte, jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Por lo tanto, si se dan estos supuestos, tendremos que tener la tranquilidad de que no nos van a considerar incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Echaréis de menos quizá algunos otros supuestos de extinción de contrato, en algunos casos a instancia del trabajador. Pues bueno, se intentó en la mesa de negociación incluir en algunos otros supuestos, pero bueno, pues no en esa negociación pues no fue posible, ni la parte sindical ni el gobierno aceptaron la inclusión de otros supuestos de extinción de contratos. Pero bueno, por lo menos tenemos estos casos en los que, si se dan, no se considerará incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Tampoco incumpliremos si se produce el fin del llamamiento de las personas con un contrato fijo discontinuo cuando esto no suponga un despido, sino una interrupción del mismo. Y en particular, en el caso de los contratos temporales, cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto, o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Por lo tanto, también en el supuesto de contratos temporales tenemos algunas excepciones que se pueden resolver dichos contratos sin que incurramos en incumplimiento. Se incluye también en la norma otro aspecto más que se ha dado en llamar elemento de ponderación, una cláusula
bueno, que parece que dice mucho, pero a lo mejor no dice nada, o parece que no dice nada, pero a lo mejor sí que dice mucho, que se queda ahí en el limbo y que lo que viene es abrir un poco la mano a la interpretación, a la decisión. El compromiso del mantenimiento del empleo deberá valorarse en atención siempre a las características, a las características específicas de los distintos sectores y de la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad en el empleo. Es una cláusula prácticamente idéntica a la que se había publicado en otro de los reales decretos, que ahora mismo no, en relación, que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era, en relación con las empresas de los sectores audiovisuales y culturales. Por lo tanto, es una cláusula muy abierta, como veráis, pero que permitirá a la empresa en un momento dado el justificar de alguna manera el por qué ha tenido que adoptar la decisión de despido a efectos de que no se considere incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Y por último, tampoco resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la ley concursal. Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que la empresa considere que puede llegar a incurrir en concurso de acreedores, que puede llegar a verse inmersa en las causas que le provocarían la obligación de convocar o de solicitar el concurso de acreedores, puede ser también una causa justificativa para incurrir, para decidir el despido o la extinción de contratos sin que ello suponga el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo durante esos 6 meses. Y por último, en cuanto a las consecuencias del incumplimiento, también se ha conseguido matizar y concretar en una norma cuáles son estas consecuencias, que era otra de las dudas que existía tras la publicación del Real Decreto Ley 8. Bueno, ¿y qué pasa si incumplo? Pues bueno, en principio queda ya claro en la normativa que las empresas deberán reintegrar solamente la totalidad del importe de las cotizaciones. Digo solamente porque la consecuencia del incumplimiento sería reintegrar las bonificaciones recibidas en las cuotas, pero no debemos reintegrar ni prestaciones por desempleo, ni complementos de salarios que no hubieran recibido los trabajadores, ni otro tipo de sanciones que pudiéramos recibir. Por lo tanto, la consecuencia del incumplimiento se centra única y exclusivamente en el beneficio obtenido, es decir, en la exoneración de cuotas. Otra de las dudas que surgía es, bueno, si incumplo con un solo trabajador, ¿por qué voy a tener que devolver la totalidad de las cuotas de los 10 trabajadores que tenía en ERTE? Bueno, pues esto es otra de las medidas que no se consiguió suavizar y sí que en esa mesa de negociación y que, bueno, pues al final se decidió que la bonificación de cuotas la devolución de cuotas afectaría a las cuotas exoneradas de la totalidad de los trabajadores que hayan estado en el ERTE. Por lo tanto, si incumplimos con un solo trabajador, nos veremos afectados por las bonificaciones de cuotas de todos los trabajadores que han estado en el ERTE. Por tanto, también aquí, a la hora de tomar una decisión de este estilo, pues habrá que ver si la tenemos bien justificada, si podemos defender que no estamos incumpliendo el compromiso del mantenimiento del empleo por las causas que hemos visto anteriormente, y hacer 4 números antes de tomar decisiones, porque efectivamente la devolución por un solo trabajador de las cuotas exoneradas del resto de la plantilla, pues evidentemente puede ser un problema en este caso para la empresa. Y hasta aquí las medidas del Real Decreto Ley 18/2020, como digo, un repaso somero a estas decisiones, pero bueno, sobre todo a las principales novedades, que como comentaba antes son los cambios de fuerza mayor total a fuerza mayor parcial y sobre todo, lo más importante, las comunicaciones que las empresas se van a ver obligadas a hacer tanto al SEPE como a la Seguridad Social y en su caso, como también hemos comentado, a la Autoridad Laboral. Esa es o como os digo, ahora mismo no tenemos el boletín oficial, el boletín de noticias red. Yo creo que es conveniente que se lea en detalle, lo colgaremos en nuestra página web también y nos pondremos a vuestra disposición para intentar aclarar todas las dudas que puedan. Y bueno, como tenemos tiempo, antes de entrar, si queréis, en un periodo de consultas o de preguntas, voy a hacer también un somero repaso a otras medidas de carácter laboral que se publicaron en la Orden de Sanidad 399/2020, que es la que regula las medidas de reapertura y reinicio de la actividad en esta primera fase del proceso de reanudación de la actividad que ha programado el Gobierno de la Nación. Así,
En esta orden, desde 399, se recogen toda una serie de medidas laborales que entendemos que tanto empresas como asesores deben tener en cuenta a la hora de reiniciar la actividad. La primera de ellas es que seguimos con el teletrabajo y nos viene a decir la norma que siempre que sea posible se fomentará la continuidad del teletrabajo para todos aquellos trabajadores que puedan realizar la actividad laboral a distancia. Por lo tanto, el hecho de que pensemos en reiniciar nuestra actividad en la medida de lo posible y ante estas medidas que debemos tomar para reiniciar la actividad, debemos tener en cuenta siempre que siempre en la medida que podamos mantener esas medidas de teletrabajo, debemos mantenerlas. En segundo lugar, el titular de la actividad económica deberá adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las medidas de higiene y o prevención del personal trabajador. Es una responsabilidad que se le imputa al empresario, es decir, antes de reiniciar la actividad, tengo que tener muy claras cuáles son todas las medidas, tanto obligatorias, que las hay, ¿no?, declaradas y publicadas por el Ministerio de Sanidad y a su vez todas las medidas de prevención que debo adoptar con respecto a mis trabajadores y no solo a mis trabajadores, sino también con respecto a mis clientes. Por lo tanto, importante el asesoramiento, importante el contacto con nuestros servicios de prevención, que también tienen una responsabilidad a la hora de asesorarnos y a la hora de echarnos una mano en la implantación de todas estas medidas. En tercer lugar, nos dice la orden, con carácter general, que siempre debe haber a disposición de los trabajadores en el lugar de trabajo medios para la limpieza de manos, ya sean geles hidroalcohólicos, desinfectantes con actividad virucida expresamente autorizados por el Ministerio de Sanidad, y cuando esto no sea posible, agua y jabón. Por tanto, no basta con que digamos, ya tenemos un cuarto de baño con agua y jabón. No, en principio, geles y desinfectantes con actividad virucida. Y si no podemos acceder a geles y desinfectantes, cuando esto no sea posible, agua y jabón, pero en principio, geles siempre. Otra de las medidas esenciales de las que estamos ya casi cansados de oír hablar, pero que es absolutamente fundamental insistir en ella, es la necesidad de seguir implantando medidas de distancia de seguridad interpersonal entre los puestos de trabajo y entre nuestros trabajadores y nuestros clientes. La distancia de seguridad mínima de 2 metros de distancia, incluso vestuarios, taquillas, accesos y, por supuesto, zonas de uso común de trabajadores y, en su caso, clientes. Y así, la norma sigue matizando tanto la disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones debe modificarse para garantizar esta distancia de seguridad interpersonal. Por lo tanto, tenemos que tener especial cuidado a la hora de hacer nuestra planificación de reinicio de actividad, teniendo en cuenta todas estas medidas. Y solamente en el caso de que no fuera posible garantizar la seguridad interpersonal, debe garantizarse también que los trabajadores dispongan de los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. Recomendación: aunque mantengamos distancia, poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual, como digo, y como dice la norma, pues siempre adecuados al nivel de riesgo. No tenemos que ponernos determinados tipos de protección si no vamos a estar sujetos a ese nivel de riesgo. Y hablando de niveles de riesgo, yo creo que es importante recordar y recalcar que las empresas, todas las empresas, tienen la obligación de hacer una evaluación específica del riesgo de exposición al coronavirus en nuestros centros de trabajo. No se trata de repetir o de rehacer la evaluación de riesgos normal y corriente que tenemos hecha de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero sí se trata de hacer un estudio específico, un control específico de cuál es la situación actual de nuestros puestos de trabajo, la situación actual de nuestros trabajadores de cara a la exposición al coronavirus. Aquí es esencial la colaboración de los servicios de prevención y es esencial también en este estudio la detección de trabajadores que tengan la consideración, que puedan tener la consideración de trabajadores especialmente sensibles, aquellos con las dolencias previamente identificadas por el Ministerio de Sanidad, de tal manera que podamos tomar medidas especiales de protección de estos trabajadores especialmente sensibles. Otra de las medidas que se establece en esta orden de sanidad para todas aquellas empresas que así lo tuvieran es, por ejemplo, el fichaje con huella dactilar. El fichaje con huella dactilar debe ser suspendido
y sustituido por cualquier otro sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas. Y solamente en el supuesto de que no pudiera sustituirse este sistema de fichaje, se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, siempre advirtiendo a los trabajadores de la adopción de esta medida. Otras medidas también previstas en esta orden 399 es que los centros de trabajo deberán realizar los ajustes horarios necesarios para evitar el riesgo de coincidencia de personas ya trabajadoras o ya visitantes, clientes, en los centros de trabajo durante las horas previstas de máxima afluencia o concentración. Y así debemos adaptar nuestros horarios de trabajo para que no todos los trabajadores entren a la misma hora, para que no todos los trabajadores salgan a la misma hora, es decir, ajustar turnos, ajustar horarios, de tal manera que evitemos concentraciones de personas. Medidas de seguridad de distancia interpersonal y medidas de seguridad de evitar concentración de personas son las dos grandes medidas que debemos adoptar en nuestras empresas con toda esta serie de ajustes que deben estudiarse y deben implantarse. Y se considera, o la norma considera, que existe riesgo de coincidencia masiva de personas cuando no haya expectativas razonables de que se respeten las distancias mínimas de seguridad. Por lo tanto, como digo, concentración de personas, distancia de seguridad, dos conceptos que debemos tener absolutamente claros y que debemos ajustar en todas nuestras fases o procesos de adaptación. Y los citados ajustes deberán efectuarse siempre teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades competentes. Intentamos desde COE mantener al día en nuestra página web información sobre toda la normativa que va surgiendo, pero al mismo tiempo recomendamos que se consulten a las asesorías y se consulten las páginas web oficiales para precisamente intentar estar al día, intentar saber efectivamente cuáles son las últimas novedades publicadas en este tipo de materias para tener en cuenta las instrucciones de implantación obligatoria que se vienen publicando periódicamente. Y también habrá que tener en cuenta lo previsto en la normativa laboral y convencional que resulte de aplicación. Por lo tanto, si nos vemos obligados a hacer un cambio horario o un cambio de turnos, tendremos que ver cuáles son las fórmulas para negociar este cambio de horario y este cambio de turnos con la representación laboral de los trabajadores. Por lo tanto, estas son medidas, como digo, previstas en la orden de sanidad para la fase primera. Cuando entre en vigor la fase segunda, pues imagino que tendremos medidas similares o quizá distintas, estaremos al tanto y las iremos, como digo, publicando en nuestra página web. Por mi parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta y si se puede contestar sobre la marcha, pues encantado de intentarlo. Si no podemos hacerlo sobre la marcha, pues bueno, pues elevaremos la consulta e intentaremos hacerla cuando podamos, contestarlos cuando podamos. Y como digo, a través de nuestra página web seguimos manteniendo la información totalmente actualizada en función de las novedades que se van produciendo. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Juanjo, buenos días. Tienes, no sé si en el chat, no sé si has visto consultas que tienes. No las he visto, las estoy viendo ahora. Bueno, pues vamos a intentar, las vamos leyendo y vamos a intentar a ver si las podemos contestar. La primera nos dice que las actividades que ya pueden reiniciar su actividad, pero que a día de hoy no han abierto porque no interesa, como por ejemplo un establecimiento de hostelería con terraza, ¿se entendería que se encuentran en situación de fuerza mayor parcial? Pues no, en principio no. O sea, como he comentado antes, inicialmente la intención del Gobierno era que efectivamente así fuera, es decir, que si puede usted abrir, el hecho de que abra o no ya es cosa suya, pero yo lo voy a considerar que se puede abrir y ya estaría en situación de fuerza mayor parcial, pero al final la filosofía de la norma no es esa. La filosofía de la norma es que sea la empresa la que decida en qué momento abre y cómo abre. O sea, el Gobierno dice, a partir de este momento usted puede abrir, pero no es obligatorio abrir. Por lo tanto, usted, empresario, es el que deberá valorar cuáles son las circunstancias y cuáles son los momentos en los que usted puede abrir. Y es el momento, como digo, del reinicio de la actividad, cuando el empresario decide al reinicio de la actividad y cuando rescate al primer trabajador, cuando ya sí empiece a considerarse en situación de fuerza mayor. Por otra parte, una segunda pregunta nos dice que si puede explicar el tema de la renuncia. ¿Hay que presentarla en todos los casos, aunque la empresa no ha reiniciado su actividad por no interesar económicamente? Pues no, como he dicho antes, la renuncia alerte total, la renuncia es solamente alerte
es cuando se tome la decisión de reiniciar por completo la actividad. La empresa considera que ya puede iniciar como estaba antes y con todos sus trabajadores. Solamente en ese caso es cuando hay que presentar la renuncia total al ERTE. Otra pregunta nos dice que una empresa con un solo trabajador que le han permitido abrir el pasado día 4, peluquería, llamó al único trabajador el día 11, anterior al Real Decreto Ley 18, y que ya envió la ESTIL con salida del ERTE. ¿Se le aplican las reducciones actuales, sí o no? Pues vamos a ver. En principio, el Boletín de Noticias Red distingue situaciones de trabajadores y situaciones de ERTE hasta el día 12 y a partir del día 13. Por lo tanto, a la hora de comunicar nuestras situaciones, nuestras variaciones a la Seguridad Social, veremos que hay modificaciones de situaciones a partir del día 13. Por lo tanto, las bonificaciones, los cambios en los porcentajes de bonificaciones se van a producir siempre a partir del día 13. Y en mayo tendremos dos liquidaciones. Una de los efectos ocurridos del 1 al día 12 de mayo y otra por los efectos ocurridos desde el día 13 de mayo al 31. Por lo tanto, la empresa que tenía un único trabajador que ya rescató al trabajador, pues en principio esa empresa ya sí que se ha quedado sin ERTE. Ya, si ha reiniciado la actividad con el único trabajador que tenían en ERTE, pues teóricamente ya no está en situación de ERTE. Aquí nos queda la duda de si, en este caso, hasta que se produzca la renuncia definitiva, si la empresa tendría la obligación de renunciar, dado que es el único trabajador, ha llamado al único trabajador que tenía. Pero bueno, en principio no está previsto el cierre de actividad. Lo que sí también hemos comentado en alguna reunión interna es, en la medida en que el ERTE se mantenga vivo, en la medida en que no renunciemos definitivamente al ERTE, pues podremos seguir ajustando entrada y salida de trabajadores del ERTE. En la medida en que ya renunciemos definitivamente al ERTE, evidentemente ya no podríamos volver a reincorporar al trabajador a ese ERTE. Otra pregunta nos dice: buenos días, una empresa con centros por toda España reabre tienda en Cantabria y en Sevilla, pero no así en Madrid y Granada. ¿Se considera fuerza mayor parcial a toda la empresa, independientemente de los CCCs, o se puede hacer declaración responsable para los CCCs de Cantabria y Sevilla y mantener el total para Madrid y Granada? El Boletín de Noticias Red habla de comunicaciones y declaraciones responsables por códigos cuenta de cotización. Por lo tanto, sin perjuicio de estudiarlo más en detalle y de hacer prácticas, yo entiendo que sí, que se puede hacer una comunicación parcial por los códigos cuentas de cotización de Cantabria y Sevilla, pero no así para los de Madrid y Granada, porque, entre otras cosas, las circunstancias son distintas. La normativa en Madrid y Granada no permite abrir, por lo tanto, esa parte de la empresa seguiría en fuerza mayor total, pero en Cantabria y en Sevilla sí se permite abrir y la empresa ha tomado esa decisión. Por lo tanto, ya estaríamos en fuerza mayor parcial. Y las comunicaciones se hacen a través de los códigos cuenta de cotización. Buenos días. Si se ha rescatado a personal antes del día 13, ¿se pueden aplicar también las exenciones? Bueno, yo entiendo que no. Es decir, el momento que hemos rescatado al personal antes del día 13, tendremos la bonificación del 100% hasta el día del rescate del trabajador, pero a partir del rescate ya no tendríamos ningún tipo de bonificación. Eso es lo que yo entiendo. A partir del día 13, con las modificaciones que se hagan a partir del día 13, sí que cambiarán los porcentajes de bonificación para tanto los que se quedan en el ERTE como los que se rescatan. Pero las rescates antes del día 13, yo entiendo que es vuelta a la normalidad para ese trabajador en concreto que ha sido rescatado. Tenemos constancia de que la Tesorería General de la Seguridad Social entiende que si la empresa tiene permitido el reinicio de la actividad, pero no le interesa abrir, hostelería con terraza, por ejemplo, a efectos de las exoneraciones de cuotas, entiende que deja de estar en ERTE total y pasa a ERTE parcial. ¿Qué opina usted? Pues bueno, vamos a ver. Desde luego, lo que llevo diciendo toda la mañana y la información que nosotros tenemos es que no es así. Es que es la empresa la que tiene la capacidad de decidir a qué velocidad reinicia su actividad, con independencia de los porcentajes a los que pueda llegar o no. En el supuesto de hostelería, yo puedo abrir con una terraza al 50% de mi capacidad, pero no tengo la obligación de alcanzar ese 50% de mi capacidad, ni de rescatar al 50% de los trabajadores del ERTE. Eso no lo dice la norma.
Otra cosa es que luego veamos día a día efectos prácticos, veamos otras decisiones de la Seguridad Social o del SEPE, pero en principio eso no lo dice la norma y por la información que tenemos, el pacto, el acuerdo es que sea la empresa la que tome la decisión de ir adaptando la velocidad de reincorporación de sus trabajadores a la actividad. Si hay un fin de ERTE con fecha posterior al día 13, ¿pueden exonerarse las cuotas hasta el día 30 de junio? Pues yo entiendo que no, las cuotas se exonerarán hasta el momento en que se produzca el fin de ERTE. Si yo, a partir del 13 de mayo, el día 25 de mayo, decido que finalizo el ERTE. Tendré derecho a bonificación de las cuotas desde el 13 de mayo al 25 de mayo, pero a partir del 26 de mayo, cuando ya he decidido la finalización de ERTE, he decidido la reincorporación total de mis trabajadores, entiendo que ya a partir de ese momento no habría derecho a ningún tipo de exoneración de cuotas. Volveríamos a reiniciar la actividad a partir de la fecha decidida en las circunstancias que nosotros mismos hemos decidido. Un ERTE que se presente hoy por causas objetivas debe considerarse ERTE COVID. Sí, puede presentarse ERTE COVID por causas objetivas. Y lo que único, también he comentado antes, que este ERTE puede basarse en causas COVID del artículo 23 del Real Decreto Ley 8 y se tramitará conforme al procedimiento previsto en ese artículo 23 del Real Decreto Ley 8. Si una empresa termina reincorporando a todos los trabajadores, pero no se comunica el fin de ERTE porque necesita dejar abierta la puerta a la posibilidad de volver a afectar a algún trabajador mientras siga vigente el ERTE, llegada la finalización del mismo, se podría entender que la empresa no debería haber tenido exoneración de cuotas, sino que debería haber finalizado el ERTE desde la fecha que reincorporó a todos sus trabajadores. Pues esta quizás sea una de las preguntas clave y una de las dudas que tenemos, que yo creo que ya algo he comentado anteriormente. En principio, también la idea y la filosofía de la norma es que hasta tanto la empresa no tome la decisión de cerrar definitivamente el ERTE, ese ERTE queda abierto y yo puedo rescatar trabajadores y puedo volver a reincorporar trabajadores al ERTE. Ahora bien, otra cosa es que, como digo, en los próximos días veamos algún tipo de interpretación distinta o veamos algún tipo de criterio distinto por parte de la Administración. Pero en principio, como he comentado antes, es la empresa la que tiene derecho a tomar esa decisión. Por donde yo podría rescatar a todos mis trabajadores, me doy cuenta de que he hecho una previsión mal hecha, me doy cuenta de que mis previsiones no se están ajustando a la realidad de la situación, yo entiendo que hasta tanto no se produzca la renuncia definitiva al ERTE o la llegada a la fecha de finalización del mismo, del 30 de junio, yo sí que podría seguir metiendo y sacando a trabajadores del ERTE. Ahora bien, también teniendo en cuenta cómo haya hecho la comunicación al SEPE. Si yo al SEPE ya le he comunicado a través de las plantillas o bien la finalización del ERTE total o bien la recuperación total de algún trabajador, no puedo volver a introducir a sus trabajadores en el ERTE, pero por el mero hecho de haberlo comunicado por esas plantillas. Si yo lo he comunicado los periodos de actividad a través del fichero XML de la plataforma Certifica, yo entiendo que sí queda la puerta abierta a seguir introduciendo trabajadores en el ERTE en función de la evolución de la actividad. Creo que es clave la pregunta que ha efectuado Violeta Pellitero a las 9:26. A las 9:26, aquí yo que entiendo que se refiere a esta, que si hay un ERTE con fecha posterior al 13 pueden exonerarse las cuotas hasta el 30 de junio. Yo, como ya he dicho, entiendo que no. Es decir, si el ERTE termina con posterior al día 13 de mayo, bueno, pues podrá la exoneración de cuotas estará vigente mientras esté vigente el ERTE y como máximo al 30 de junio. Pero si yo finalizo un ERTE antes del 30 de junio, lógicamente tendré derecho a exonerarme de cuotas hasta la fecha de finalización del ERTE. Seguimos con algunas preguntas más. Para que coincidan las fechas de ERTE por causas objetivas y fin de ERTE por fuerza mayor, entiendo que se deben cumplir los plazos de comunicación, negociación previos. Efectivamente, la tramitación del ERTE por causas objetivas tiene unos plazos y tiene un proceso que debe cumplirse, sin duda alguna, y lo único que nos dice la norma es que, con independencia de cuándo termine ese proceso, con independencia de cuándo le comunique yo a la autoridad laboral que he terminado el proceso y que he llegado a un acuerdo con la representación legal de los trabajadores para implantar las nuevas medidas, esas medidas sí que pueden tener efecto retroactivo si el ERTE lo he iniciado
durante la vigencia durante la vigencia de un ERTE por fuerza mayor o tras la finalización de la vigencia, en este periodo, tras la finalización de la vigencia del ERTE por fuerza mayor. Otra pregunta que nos dicen que ¿se sabe algo ya de los pagos a los trabajadores afectados por el ERTE? Tengo varios trabajadores que no han cobrado nada aún. Pues bueno, a ver, vamos a ver, aquí lo que no sabemos es exactamente las fechas en las que el SEPE paga o no paga. El SEPE tiene un volumen de trabajo brutal y nos consta que están teniendo algunos problemas de mecanización de datos. Están en determinados supuestos están teniendo problemas de mecanización de datos, de problemas de cuentas corrientes, sobre todo problemas de cuentas corrientes. Pero bueno, en principio nosotros no tenemos ninguna fecha concreta de pago. Sabemos que están tramitando, sabemos que van haciendo pagos, pero fechas concretas no tenemos. Si interesa, pues podemos hacer alguna gestión con el SEPE y podemos enterarnos. ¿Es posible que nos enviéis la presentación? Sí, la presentación anterior ya estaba colgada en nuestra página web. La nueva, con esta información adicional, la colgaremos al finalizar la charla. Sí. ¿Es posible sacar del ERTE aparte de personal a media jornada? Sí, es posible. Como ya he comentado en varias ocasiones, en principio la empresa es la que tiene la potestad de ir tomando esas decisiones. Y sí, también creo que también he comentado que una de las opciones y lo que la norma intenta primar es que se saquen a trabajadores del ERTE, ya sea a jornada completa, ya sea a jornada parcial. Prima la reducción de jornada sobre la suspensión de contratos. Por lo tanto, sí es posible sacar a trabajadores a media jornada. Buenos días, nosotros somos una empresa de mantenimiento industrial con un ERTE por fuerza mayor aprobado desde su aprobación en marzo. Aprobado, y desde su aprobación en marzo ha habido constantes salidas y entradas de trabajadores. A la vista del Real Decreto 18 entiendo que siempre hemos estado en ERTE parcial, dado que no ha habido ningún momento en el que el 100% de empleados haya estado en ERTE, teniendo siempre una media de 3-10 trabajadores trabajando. ¿Cómo se interpreta nuestro caso a efectos de cotización? Bueno, vamos a ver, yo creo que hasta ahora, hasta el día 12 de mayo, la normativa era una y la normativa decía lo que decía. Trabajadores que estén en ERTE tienen una bonificación, trabajadores que no estén en ERTE tienen otra bonificación o no tienen ninguna bonificación. Es a partir del 13 de mayo cuando cambian los porcentajes y cuando se establece esa distinción entre ERTE total y ERTE parcial. Por lo tanto, la diferencia en las bonificaciones, los cálculos, se harán a partir del 13 de mayo y, como digo, siempre previa comunicación de nuestras decisiones tanto a la Seguridad Social como al SEPE. Pero todos esos cambios que haya podido haber antes del 13 de mayo afectarán a las bonificaciones en la medida en los porcentajes de bonificación que estaban vigentes hasta el 12 de mayo. ¿Nos puede hacer un ejemplo de 3 comunicaciones a realizar a la Seguridad Social del SEPE, a la Autoridad Laboral, Seguridad Social del SEPE, en el caso de una empresa que decide recuperar a su único trabajador a jornada completa el día 13? Pues bien, en principio, si recuperamos al único trabajador que tenemos a jornada completa, lo reincorporamos a la actividad y la decisión de la empresa es reanudar esa actividad y ya no volver al ERTE por las previsiones que tenemos, entendemos que estamos en un supuesto de renuncia total al ERTE. En consecuencia, hemos acabado con el ERTE. Debemos notificar en el plazo de 15 días de la toma de la decisión a la autoridad laboral la finalización del ERTE y a la Seguridad Social también a través del sistema red con todos los códigos, cambiando todos los códigos de cotización que debemos poner y al SEPE a través de la plantilla de finalización total de ERTE. Si el día 30 de junio no comunico nada, se actúa desde la administración de oficio. Si no comunico nada del ERTE y llega el 1 de julio, entendemos que sí. Hasta ahora toda la información que tenemos, tanto por parte del SEPE, salvo que se produzca la modificación o la prórroga de la fecha, eso por descontado. Pero llega el 30 de junio y no comunico nada, pues entiendo que la administración... Ahora, desde luego, mi recomendación es que sí se comunique. Es decir, llegado el 30 de junio, yo los primeros días de julio voy a tener que hacer las modificaciones, voy a tener que hacer los cálculos de seguros sociales. Y sí que tendré que hacer unas comunicaciones a la Seguridad Social de cuáles han sido las variaciones en los trabajadores que se hayan podido producir a lo largo del mes de junio, a efecto del cálculo de las bonificaciones del mes de junio. Y, en consecuencia, desde luego, desde el punto de vista de comunicación de variaciones, por supuesto que sí habrá que notificarlas al SEPE tanto al SEPE como a la Seguridad Social para
el cálculo de las bonificaciones. Y si no comunico nada de finalización del ERTE y el ERTE ha perdido su vigencia, pues bueno, en principio, desde luego será la Administración la que actúe de oficio, seguro, y saque a todos los trabajadores del ERTE. Lo lógico sería no comunicar el fin del ERTE hasta el 30 de junio para dejar abierta la opción de meter y sacar a los trabajadores. Bueno, pues eso, como ya he comentado, efectivamente un poco en función de las previsiones de la empresa. Acabamos de ver un ejemplo de una empresa con un único trabajador que lo rescato porque mi previsión es ya no volver a parar. Bueno, también es cierto que lo lógico sería, bueno, lo lógico pues puede ser dejar abierta la puerta en función del volumen de trabajadores, en función del sector en el que estemos, en función de la previsión de actividad que podamos tener, pues evidentemente puede ser más prudente dejar el ERTE abierto hasta el día 30 de junio por si acaso viniese algún otro tipo de parón o algún otro tipo de limitación de actividad. Una empresa que con fecha de hoy tiene intención de tramitar ERTE por causas económicas, tiene que ser ERTE COVID, artículo 23 obligatoriamente, o puede ir por la vía tradicional anterior a la crisis sanitaria. Se plantea duración hasta el 31 de 3 del 21 porque la empresa está actualmente en dificultades que arrastra desde 2019. Pues bien, vamos a ver. Mi interpretación de la norma es que si una empresa quiere tramitar a partir de hoy un ERTE por causas económicas, en cuanto a tramitación, debe realizarse siempre a través del artículo 23 del procedimiento abreviado y especial del artículo 23 del Real Decreto Ley 8. Eso es lo que nos dice la norma claramente. Otra cosa distinta es que lo fundamentemos en causas relacionadas directamente con el COVID, las previstas en el artículo 22 del mismo Real Decreto Ley 8, o en otras causas que pudieran afectar a la empresa. Eso ya es otro tema. Pero desde luego la tramitación debe ser siempre basada en el procedimiento abreviado del artículo 23. Y cuanto a la duración, a las medidas, ahí no hay limitación, entendemos que no hay limitación. En el ERTE por causas económicas es la empresa la que propone la adopción de determinadas medidas y la que propone la vigencia del ERTE en ese proceso de negociación. Si la empresa ha recuperado algún trabajador desde el 11 de mayo a tiempo parcial, tiene derecho a las exenciones de la Seguridad Social. Vamos a ver, yo sigo entendiendo, y después de haber leído ayer el boletín de Noticias Red, que las bonificaciones varían. Hasta el 12 de mayo llevan un régimen, desde el 13 de mayo llevan un régimen distinto. Por lo tanto, este trabajador tendría dos liquidaciones distintas y este trabajador tendría, o la empresa tendría, dos tipos de bonificación distinta. Pero entiendo que sí, o sea, las bonificaciones siguen. Si la empresa recupera un trabajador desde el día 11 de mayo a tiempo parcial, tendrá derecho a algunas bonificaciones. Bueno, me surge a mí alguna duda ahora, pero vamos, yo entiendo que sí seguiría vigente el régimen de exenciones porque el trabajador, salvo que se haya renunciado expresamente al ERTE. Si el ERTE sigue vivo, aunque el trabajador esté recuperado a tiempo parcial, entiendo que sí. Hay muchos ERTEs por fuerza mayor pendientes de resolver. Si, por ejemplo, el 18 de mayo la autoridad laboral resuelve no constatando la fuerza mayor del ERTE, ¿se puede negociar un ERTE por causas objetivas y retrotraer la fecha de inicio a esa fecha, el 18 de mayo, en la que se deniega? ¿O debemos aplicar lo establecido en el Decreto 1483 de 2012, 29 de octubre, y comenzarle con efectos de la fecha de comunicación a la autoridad laboral de la decisión empresarial o posterior, si así se contempla en la misma? Pues bueno, vamos a ver. Aquí, en principio, hay dos cosas. Si a mí el día 18 de mayo la autoridad laboral me resuelve diciendo que no, lo primero que tengo que ver es si se ha producido silencio administrativo positivo o no. Lo primero que tengo que ver es cuándo presenté yo la solicitud de ERTE y si han transcurrido los 5 días de plazo que teníamos para el silencio positivo. Porque si se ha producido ese silencio positivo, yo entiendo que la Administración no puede dictar una resolución denegatoria. La resolución que podría dictar la Administración es confirmatoria del silencio positivo. Por lo tanto, es lo primero que habría que estudiar. Si ese fuera el caso, pues entiendo que habría que presentar, sin duda alguna, un recurso de reposición para intentar modificar y, en su caso, presentar un recurso ante la autoridad judicial, porque, evidentemente, la Administración, con esa resolución denegatoria, transcurrido, insisto, el plazo de 5 días hábiles desde la solicitud, se habría producido silencio positivo y no podría dictarse una resolución denegatoria.
Ahora bien, con respecto a la segunda parte, ¿se puede negociar un expediente por causas objetivas y retrotraer la fecha de inicio a ese 18 de mayo? Pues yo entiendo que sí, tal y como está la redacción del artículo del Real Decreto Ley 18, del artículo 3, si no me equivoco, no sé, el 2 o el 3 del Real Decreto Ley 18. Yo entiendo que sí se podría retrotraer la fecha de efectos. Si la empresa ha recuperado a un trabajador el 11 de mayo y le vuelve a incluir en ERTE, tendría derecho a la exención. ¿Y cómo se comunica a la Seguridad Social? Pues como he comentado antes, si no hemos renunciado al ERTE total y hemos recuperado al trabajador en función de las comunicaciones que hayamos hecho, si hemos comunicado la recuperación del trabajador a través de la plantilla de recuperación del trabajador, ERTE parcial del SEPE, entiendo que no podríamos volver a comunicarlo. Si lo hemos hecho a través de la comunicación del periodo de actividad, sí que podríamos volver a comunicarlo. Y a la Seguridad Social, a través del sistema red y a través del sistema de códigos en la ficha del trabajador, del sistema, los códigos que tiene preestablecidos la propia Seguridad Social. Como he dicho, más en detalle y para no equivocarnos, está todo el detalle explicado en el Boletín de Noticias Red 11-2020 que tenéis en la página web de la Seguridad Social. Se considera incumplido un despido improcedente, se considera incumplido, entiendo, el compromiso del mantenimiento del empleo por despido improcedente de algunos de los trabajadores. Pues sí, el despido declarado improcedente o el despido pactado como improcedente en Orecla, yo entiendo que sí es causa de incumplimiento porque del compromiso de mantenimiento de empleo, porque no está previsto entre las excepciones de la ley reguladas en el Real Decreto Ley 18. ¿Se puede negar a un trabajador acudir a su puesto de trabajo si se le comunica? Perdón, que me ha saltado, cuando estaba leyendo me ha saltado otro mensaje. ¿Se puede negar a un trabajador acudir a su puesto de trabajo si se le comunica que acuda solo 2 horas al día cuando su jornada era de 8 horas? ¿Que ha de adoptar medidas disciplinarias si se niega sin justificación alguna o justificándolo por el miedo a enfermar? Esta es pregunta de examen. Esta es pregunta de examen. En principio, yo entiendo que no, que el trabajador no se puede negar a trabajar solo 2 horas cuando su jornada era de 8 horas. Es decir, estaríamos ante una recuperación de un trabajador a tiempo parcial, por lo tanto, estará 2 horas trabajando con el sueldo que tenía y las 6 horas restantes cobrando del desempleo con la prestación a la que tenga derecho. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo entiendo que no, el trabajador no puede negarse a trabajar. ¿Y que ha de adoptar medidas disciplinarias si se niega sin justificación alguna o justificándolo por el miedo a enfermar? Pues son 2 preguntas en una. Si se niega sin justificación, yo entiendo, habrá que acudir al convenio colectivo en vigor y habrá que ver lo que dice el convenio, pero en principio si un trabajador se niega sin justificación a volver a trabajar, yo entiendo que sí se pueden aplicar medidas disciplinarias. Habrá que estar a lo que diga el convenio en vigor. Y justificándolo por el miedo a enfermar, pues bueno, aquí yo creo que no estamos, un trabajador no puede decir voy a trabajar o no voy a trabajar porque tengo miedo. Es decir, hay que intentar objetivar más las cosas. He comentado también que es una responsabilidad y obligación de la empresa y de acuerdo con los servicios de prevención, el hacer un análisis de las situaciones laborales de los puestos de trabajo y hacer un análisis también de la situación de los trabajadores. Entonces, los trabajadores tienen derecho a no asistir a su puesto de trabajo siempre que tengan la consideración de trabajadores especialmente sensibles, valorados previamente por el Servicio de Prevención y con un informe del Servicio de Prevención elevado al Servicio Público de Salud que, ratificando ese informe previo, le concedería, en su caso, la situación de incapacidad temporal. Pero no vale decir, señor empresario, tengo miedo a salir de mi casa porque tengo miedo a enfermar. Eso no vale. Hay que justificarlo y objetivarlo mucho más y, sobre todo, como digo, hay que tener en cuenta los informes de los servicios de prevención. ¿Quién debe regular las colas o aglomeraciones en la entrada de un establecimiento en la vía pública? ¿La empresa o la autoridad? Pues bueno, vamos a ver. El que va a estar vigilante de que no se formen colas es la autoridad, pero desde luego el empresario es el que puede sufrir las consecuencias. Por lo tanto, mi recomendación es que sea el propio empresario el que adopte medidas suficientes para evitar que se formen colas en la puerta de su establecimiento. O que se formen colas, o por lo menos si se forma una cola, que se adopten las medidas de mantenimiento de la distancia que viene establecida en toda la normativa. Pero yo entiendo que el empresario sí que tiene parte de responsabilidad. ¿Considera que se puede llegar a prorrogar los ERTEs para determinados sectores, por ejemplo, agencias de viajes, más allá del 30 del 6?
Pues bueno, yo ahora mismo ni participo en la mesa de negociación ni tengo información suficiente, pero yo, desde luego, por la información que tenemos hasta ese momento, es más que probable, desde luego, se ha creado una mesa de negociación que se va a reunir periódicamente y es más que probable que sí que puedan prorrogarse medidas si los sectores o la situación de determinados sectores así lo requieren. Pero a día de hoy no tenemos más información. A día de hoy, el SEPE no tiene más plantillas salvo la de baja o fin de ERTE, pero entendemos que esto no nos sirve para comunicar la reincorporación de un trabajador suspendido que pasa a reducción de jornada o incluso que quiera en una semana, por ejemplo, volver a incorporarle al ERTE. No se debe realizar comunicación previa de estas variaciones a la autoridad laboral y al SEPE. Un trabajador suspendido se le puede reincorporar a trabajar en reducción de jornada, por ejemplo, a 20 horas, y si la semana que viene necesito menos horas, le puedo volver a reducir la jornada, por ejemplo, a 15. Vamos a ver. Yo entiendo que sí se puede en la medida en que utilicemos los sistemas de comunicación adecuados. El ERTE, el SEPE, como he comentado, tiene 3 sistemas de comunicación. Una plantilla para comunicar el fin del ERTE total. La empresa decide que rescato a todos los trabajadores y que reinicio mi actividad y que me olvido del ERTE. Y hay una plantilla específica para eso en un formato Excel. Hay una segunda plantilla para comunicar la recuperación parcial de trabajadores, manteniendo vivo el ERTE, también en hoja de Excel, en hoja de cálculo, pero en la que debemos incluir datos de algunos trabajadores, no de todos, y que no supone renuncia total al ERTE. Y luego hay un tercer sistema de comunicación, que es, como he comentado, a través de la plataforma Certifica y a través de los periodos de la comunicación de los periodos de actividad. Y por lo tanto, a través de esta tercera forma de comunicación es la que debemos utilizar para comunicar todas esas variaciones, altas, bajas, entradas, salidas de trabajadores del ERTE dentro de los periodos que tiene previstos también el SEPE para recibir las comunicaciones. Por lo tanto, mi consejo es, por favor, entrar en la página web del SEPE, plataforma Certifica, y estudiar bien las guías de funcionamiento de esos ficheros XML y los plazos que hay para comunicar. Pues yo entiendo que a través de esa forma sí que se puede hacer, siempre en el bien entendido que no hayamos utilizado previamente las 2 plantillas anteriores y que no hayamos renunciado al ERTE de forma total. Y bueno, creo que el examen ha terminado, no hay más preguntas aquí. Y no sé si hay alguna otra pregunta más o si no, bueno, a vuestra disposición. Oye, pues muchas gracias, Juanjo, por el esfuerzo, porque ha sido un buen examen, como tú dices. Y quedamos a vuestra disposición. Y os seguiremos informando de todas las novedades que nos vayan trasladando desde COE, que nos van a mantener puntualmente informados, y de las publicaciones oficiales. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Buenos días.